Hebreos capítulo 2, ahí nomás, ¿verdad? Versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cuál es esa palabra hablada por medio de los ángeles? La ley. Dice la Biblia que el ángel de Jehová se le apareció a Moisés en la zarza, Éxodo capítulo 6. Es decir, en ese versículo 2 está hablando de la ley mosaica. Si ese pacto fue hablado por medio de ángeles y fue inmutable, y toda transgresión, y todo pecado y toda desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos? Dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Miren la diferencia del pacto. El antiguo pacto fue manifestado por ángeles. Ángeles se le aparecieron a Josué, a Moisés, pero en este pacto, el pacto de la gracia, ya fue anunciado por el Señor Jesús. Miren la diferencia que hay entre un pacto y el otro. Miren la diferencia que hay. Por eso yo miraba de cerca esta palabra y me acuerdo que una vez preguntándole a alguien me decía: ¿qué es la salvación? ¿Cómo es la salvación? Porque ahí en el Hebreo capítulo 2 dice: ¿cómo descuidar una salvación tan grande? Le pone un adjetivo: grande. ¿Lo vio? Una salvación tan grande. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Un amigo me decía una vez: ¿cómo aplicar la salvación? Y una persona me dio una idea extraordinaria, porque decía: ¿cómo explicar la salvación? Una historia extraordinaria. Dice que había un hombre que debía dinero, mucho dinero, tanto dinero en la antigüedad. Cuando vos debías dinero, la forma de pagar es que esclavizaban a tu hijo. Ellos iban esclavos en tu lugar, como castigo por una deuda financiera económica. Aún en la época de Jesús pasaba eso. No sé si usted lo sabía. Era jodido deber la naranja en la época de Jesús. No te iban a cobrar la deuda. Llevaban a tu hijo de esclavos. Y este hermano contaba esta historia y decía: imagínese ese padre, esa madre, con la culpabilidad de saber que su propio pecado iba a tener que ser pagado por quien no era culpable. Algo así es la salvación. Y yo me lo quedé mirando como diciendo: ¿eh? Un inocente pagando por la culpa del otro. Cuando la misericordia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo, usted y yo, que somos los culpables, no vemos los efectos, porque Él paga ese precio. Él paga el precio de tu salvación, de tu vida eterna. Miren qué extraordinaria y sencilla explicación para una doctrina tan difícil de explicar. Porque la gracia es eso. Usted y yo, siendo culpables, somos los premiados. Usted y yo, que nos fuimos al descenso, de repente jugamos la Libertadores. De repente el culpable se vuelve inocente, pero porque alguien paga el precio. Porque alguien decide, como dice Filipenses capítulo 2, descender del cielo, el misterio de la piedra. Él bajando a buscar a los pecadores. Él bajando, identificándose con nosotros, se hizo siervo. Por eso en esta noche yo quiero que usted entienda si realmente usted y yo hemos sido salvos. Porque si usted y yo hemos ido mucho tiempo a la iglesia, yo desde que he nacido, desde que tengo noción, he estado en la iglesia. Por eso esta prédica Dios primero me la predica a mí, ¿no? Y se la comparto a ustedes. Ser salvo no es ser evangélico.
Decirle al lado, ser sano, ser sano. Decir, ser sano. No es ser evangélico, ni católico, lo que vos quieras. Nada. Las religiones no salvan a la gente. Las religiones no salvan a la gente. Servir en la iglesia no salva a la gente. ¿Saben que aquí hay gente que debe estar del otro lado, habiendo servido años? Pero quizás le pasa como la parábola cuando dice que en tu nombre hicimos milagros, Señor. En tu nombre predicamos tu palabra, profetizamos. Aparte de ser de mí, maldito, no la conozco. Por eso, ¿qué es la salvación? La salvación es el acto supremo y soberano de Dios por el cual Él se identifica con nuestro pecado y muere por nuestro pecado para que usted y yo tengamos vida eterna. La salvación es una salvación sustituta. Él lo reemplaza a usted. Por eso una doctrina maravillosa que el año pasado veíamos en la iglesia es que Él es el sustituto. Él se vuelve lo que usted no tiene. Él se vuelve el recurso y la persona que a usted le falta en su vida. Porque la salvación no es solamente salvarte del infierno. Eso es fácil para Dios. Pero reemplazar la herida de papá, de mamá, lo que me faltó, mi dolor y mi miedo, ahí lo quiero ver de Dios. Volver una persona triste, amargada, dolorosa, por todo lo que vivió, de repente verla transformada. Ahí está Dios. Algo obró en esa persona. Por eso en esta noche reflexionemos, porque realmente para pensar cómo descuidar una salvación tan grande, usted y yo debemos pensar, ¿hemos creído realmente en Jesucristo? Y usted me dirá, hermano, ¿cómo me doy cuenta? Jesús lo dijo, por los frutos. No digo por los autos que tiene estacionados, no digo porque es muy próspero, no digo no porque es simpático, no, dice por los frutos. Tiene amor, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, es templado en su carácter, tiene amor, es manso ante la agresión. ¿Qué actitudes tiene? Los frutos definen una persona salva. Ahora, hermano, usted me dirá, ¿por qué me dice esto? Porque hay una gran crisis de identidad. Hay gente que muchos años se ha congregado en la iglesia, se lo digo porque me compró hace 40 años. Y he visto personas que ni siquiera saben quiénes son. Y el Señor me decía esta tarde, ellos tienen que saber, ellos tienen que entender qué es lo que hacen cada domingo a las 8 acá. ¿Quiénes son? Son evangélicos. O los otros que lo dicen, yo soy evangelista. No dice evangelista, evangelista. ¿De qué sirve eso? Si salimos a la calle y nos sacamos los ojos con el vecino, si nos peleamos con el de lado, ¿o no? ¿Y qué nos dice después la gente del mundo, tus amigos, tu compañero de trabajo, de escuela? Deja de golpearte el pecho, vos, ¿qué te haces? ¿O no? Menos golpe en el pecho y más actitud. Oiga, a mí también me lo dijeron. Por eso, pensemos si realmente lo hemos compartido. Se anima, denme 10 minutos. Hagamos el viaje para pensar entre los dos. Hagamos el test de si somos salvos o no. El primer punto, llévenme a la primera estación, acompáñenme. La primera estación para saber si somos salvos es que hemos reconocido nuestro pecado. Un punto central es que usted y yo hemos reconocido lo que es el pecado. El pecado es violar la ley de Cristo, es no respetar y no practicar y no vivir lo que Dios mandó. ¿Cómo me doy cuenta que nací de nuevo? Porque siento verdaderamente una angustia por pecar. Me da vergüenza, me siento triste, me siento amargado, me deprimo por pecar. ¿Cómo me doy cuenta que una persona realmente cristiana no es porque es perfecta? No hay nadie perfecto, solamente Él. Amén. Pero cuando dije una mala palabra, te viene la pulsión, ay Señor, perdón. Cuando tuve una mala actitud y vos sentí que el Espíritu Santo te dice, ¿qué hiciste? Y en ese momento en tu espíritu y en tu corazón, o si estás ahí en tu cuerpo, le dices, Señor, perdón, te fallé.
estación es la estación del pecado. ¿Te has dado cuenta del pecado? El pecado es grave, hermano. Isaías 59:2 dice que el pecado crea una barrera entre Dios y el hombre. No te impide tener intimidad con Dios. ¿No le ha pasado eso? A mí me ha pasado abrir la Biblia, orar y parece que la oración pega en el techo. No sé qué pasa, acá hay pecado ahí. Hay pecado ahí. Hay pecado no confesado. Hay perdones que uno se ha callado. Hay un me duele o me cuesta algo. Hermano, abra su mente y su corazón. Esta prédica puede, a través de la palabra de Dios, no de quien la porta, sino de la palabra de Dios, puede cambiar tu vida. Puede cambiar el eje de lo como vos lo pensabas, la salvación. ¿Cuál es la primera estación, hermano? El pecado. ¿Te has dado cuenta el pecado de tu vida? Tus áreas débiles son las áreas que están en terapia intensiva. Vas a tener que llevarlas cada día con Dios hasta el día que te mueras, mi hermano. Por eso no hay que abrir nuevas puertas. Después no te alcanzan los brazos para cerrar las áreas abiertas. Te lo dice alguien no porque es perfecto, sino que está lleno de errores también. Y de lucha con pecado. No nos vamos a disfrazar de santurones acá. A nadie le crece la aureola acá. Pero lo importante es que nos tomemos de la mano, como los niños pequeños para cruzar la calle. Crucemos juntos la calle. Caminemos juntos y avancemos hacia la vida, como dice la palabra de Dios. Caminemos juntos hacia la madurez espiritual. Por eso es importante, hermano. Has reconocido tu pecado. La paga del pecado es muerte, dice Romanos capítulo 6. Pero la dádiva de Dios es darnos vida eterna en Cristo Jesús. El pecado produce muerte espiritual. No siento de orar, no siento de congregar. Es que está muerto. ¿Usted ve que los muertos sienten algo? La muerte espiritual te aleja de Dios. Un poquito más, un pasito más. Primero no sentís el brazo, el otro brazo, la otra pierna. Cuando te diste cuenta, te moriste espiritualmente. Se retira el Espíritu Santo. Oiga, yo cuando Dios trabajó en mi vida en muchas áreas, en un momento estaba rendido, estaba destruido, estaba perdido en mi vida. Hace poquito que nos habíamos casado con Clara. Mal. Claro que estaba feliz de casarme, pero mi área espiritual, ministerial destruida. Sintiéndome mal, culpable, había pecado contra Dios. ¿Para qué le vamos a disfrazar? ¿Para qué le vamos a poner otro nombre si no tiene otro nombre? Bueno, al pan pan, el vino, decía mi Dios. Pero en ese momento, cuando vos sentís esa función del pecado, Señor, es pecado. Como dijo David, es pecado contra el cielo. Como dijo Brody, es pecado contra el cielo. Y Dios te lleva a comprender la naturaleza del pecado. El pecado te separa de Él. El pecado produce muerte espiritual, como lo vimos decir, la paga del pecado es muerte. El pecado produce juicio eterno. Porque después de esta vida, si no nos arrepentimos, si no cambiamos, vamos a un juicio eterno. Yo sé que las iglesias modernas, las iglesias laicas, no les gusta predicar eso, pero después de esta vida hay juicio. Dice la Biblia, y como está establecido, Hebreos 9 dice, como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Yo no sé qué hacen las iglesias, la arrancan a la otra, la tiran a la otra, pero la Biblia dice eso. Pero no para que la gente se asuste y se vaya, sino para que crea en Él y nos arrepintamos. Amén. Todo eso, esta primera estación, hermano, identifique qué es lo que lo está separando de Dios. Identifique qué produce en usted muerte espiritual. Identifique que no está viendo el riesgo de pasar una vida eterna lejos de Dios. Y por último, el último efecto del pecado en la mente y en el corazón nuestro es que nos produce una incapacidad de salvarnos por nosotros mismos. Mire lo que dice la Biblia, en Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Usted y yo no somos salvos por las obras. ¿Y cuáles son las obras, hermano?
Las obras son todo lo que vos puedas hacer creyendo que vos haces bueno con eso. Que Dios te va a aceptar, que vas a hacer salvo por eso. No, pero yo lo doné para ese parlante. Oh, doné para ese parlante, hermano, Y Dios te hace. Gloria a Dios, gracias, pero tu salvación no depende de las obras. Qué poco se predica de esto. Porque le meten a la gente que por las obras que hago se van a salvar. No, si soy salvo, voy a tener obra de arrepentimiento. Claro, se va a notar que soy salvo. No al revés. Usted y yo no podemos ser salvos por ninguna de las obras. Sáquese esa idea de que no, pero que una buena persona no puede ir al infierno. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo que no? Si no aceptó a Cristo en su corazón, si no permitió que el Espíritu Santo obre en su vida, puede haber sido el mejor vecino, el mejor trabajador, porque las obras no salvan. Amén. Pero los salvos tienen obras. Amén. ¿Escuchamos? Había un fariseo que lo quería mucho a Jesús. Usted lo puede leer en San Lucas, esa historia. Y le decía tantas cosas tremendas, había empezado a entender la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Como diciendo, estás cerca, no llegaste todavía. Sin Jesucristo, esta primera estación no la podemos pasar. El pecado, hermano, no va a dejar que vos crezcas. Cada vez que quieras consagrarte, cada vez que vos quieras servir, cada vez que vos quieras predicar el Evangelio, cada vez que vos te quieras levantar, no sentí que le pegás al pecho. No sentí que no podés terminar de crecer, que no podés terminar de vencer cosas en tu vida. ¿Quién es la respuesta a eso? El pecado. Cuando usted quite esa piedra, todo lo que usted ha esperado, todo lo que usted ha soñado, en las manos de Dios es posible. Amén. En las manos de Dios y en su voluntad es posible en el nombre de Jesús. Porque dice que su voluntad es agradable y es perfecta. Amén. Por eso en esta noche, hermano, la segunda estación solamente son dos. Es que vas a tener que entender la salvación. La salvación ha nacido por una iniciativa divina. Usted no le ha dado una oportunidad a Dios. Mentira, Él te la ha dado. Porque Él no te necesita. ¿Quiénes lo necesitan a Dios? Amén. Que no, pero nosotros. Él no necesita para nuestra vida para ser Dios, pero ha decidido que seamos parte de su vida por amor. ¿Cuánto están ahí? Usted y yo somos el fruto del amor de Dios. Somos la expresión de que Él nos ama. Somos la expresión de su puro afecto, de su voluntad. Hermano, ¿dónde lo dice? Lo dice en Efesios capítulo 2. Dice, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor nos amó, aún estando nosotros muertos en el pecado. ¿Cuándo te ama Dios? Cuando soy santito y bueno. No, cuando estás en el medio del pecado, ahí te ama. ¿Cuándo te ama la seres humanos? Cuando andan en la buena, ¿no? Los amigos cambian. Ahí son todos tus amigos. ¿Qué hace? ¿Cómo te quieres tanto tiempo? ¿O no? Pero Dios, el amor de Dios, es el que te ama cuando vos estás tirado ahí. Y se lo dice a alguien que tiene más revoltada que Diego Martín, le digo. Que ha pasado en todas. Y el único que queda cuando se van todos. Podés darle la espalda a todos los seres de tu vida. Ojalá no lo hagas. Pero si tuvieras que conservar una sola relación, quédate con Él. Porque Él es una persona fiel. Él te
nos da vida juntamente con Cristo. Y acá hay una palabra clave: somos salvos por gracia. En esta segunda estación debemos entender que solamente es un regalo divino. La salvación no se cobra, es gratis. La iglesia es gratis, la Santa Cena es gratis, todo lo que se brinda es gratis. El tiempo que se da a cada una de las personas que sirven. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Él dio a su Hijo y no cobró por eso. La salvación es gratuita. Por eso se llama gracia. La palabra carisma o gracia significa un don o un regalo que se recibe de manera inmerecida. El que recibe el regalo no lo merece. Y la salvación es eso. Usted y yo hemos recibido un regalo, no por ser los mejores del curso, sino por su gracia. ¿Cuál es el regalo, Santiago? Algo que vos no podés comprar ni con la mejor tarjeta de crédito: el perdón de los pecados, la salvación de tu alma, una vida eterna y una mejor vida aquí en la tierra, un ministerio, un don para bendecir a otros, para edificar a otros. Este es el año que nosotros nos paremos en el nombre de Jesús y cumplamos el rol que Dios nos dio. Basta de excusas, basta de no sé, basta de no puedo. Tenemos que ejercer el rol. Hemos sido salvos para llevar a otros a salvación. Amén. Recuerdo con mucho cariño, ya estoy llegando al final, recuerdo con mucho cariño cuando mi mamá se sentó en mi cama, tenía unos 7 u 8 años, y había hecho la oración de fe. Y venía la Biblia como el increíble Hulk y para aclararme algunas cosas que tenía. ¿Vos por qué pasaste la tarde a hacer la oración de fe? Mirá que no es broma, Y me hicieron hacer la oración de fe de nuevo. Y cuando hice la oración de fe, ese 11 de septiembre de 1991, la segunda frase con lo que me iba a quedar es lo que me dijo él: Dios tiene un propósito en tu vida. Amén. Y desde ahora tenés que empezar a sembrar en ese propósito. Ahorrar como una caja de ahorro, ¿ves? Cada palabra, cada predica, cada vez que vayas a la escuelita donde hay que escuchar, cada vez que estés en el culto, escuchar, aprende, come. Yo no me olvido más, come. Porque algún día vos le vas a tener que dar de comer a otro. Vos vas a tener que darle lo que recibiste. Hermano, yo le doy lo mismo que yo he recibido. Coma cada predica, cada discipulado que se comparte en el grupo de WhatsApp. No son palabras tiradas al aire. Estoy sembrando en su vida porque algún día otras personas en Corazón, en Pampallata, en Ocativo, en Oliva, van a comer de lo que vos tenés. Amén. Y es necesario que usted esté preparado para ese momento. Es necesario que usted se levante en el nombre de Jesús. Esta salvación es una salvación tan grande que no se termina en nosotros. Sigue en tus amigos, en tus amigas, en tus compañeros del colegio, en tus compañeros de trabajo. Antes de que se pierdan en el mundo, antes de que se pierdan en la religión perdida, antes de que se vayan al infierno, todavía hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Pero como el mañana no lo conocemos, dice el Salmista, tenemos que ir. En Proverbios, pero tenemos que ir por Jesús. Tenemos que predicarle del Evangelio. Y para terminar, pensando algo realmente extraordinario, ¿cómo me doy cuenta que sos salvo? ¿Tenés arrepentimiento? ¿Te arrepentiste de tus pecados? Segundo, ¿tenés fe? ¿Le crees a Dios? ¿Y cómo me doy cuenta, Santiago, si le creo a Dios? ¿Cómo actúa cuando te va mal? ¿Seguís creyéndole a Dios? Porque hay gente que va bien mientras le va bien. No, hay que con Dios, gloria a Dios, Dios. De corazón a corazón, dije, hermano, ahí está muy bien. Ahora cuando se le empieza a poner negra y peluda y parda la cosa, Dios hará. Oh,
Eso no se llama fe, se llama conveniencia. Yo no tengo que seguir a Dios, me vaya bien o me vaya mal. Me guste lo que me esté pasando o no. ¿Por qué Santiago tiene que ser así? Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 lo dice. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador, o mejor dicho, premiador de los que le buscan. Hermano, cuando usted le busca, usted ya tiene un premio. Decirle de lado, tiene un premio. Tienes un premio. Tiene un premio. Por buscarlo a Dios, Amén. Él es galardonador de los que le buscan. Amén. ¿Y cuáles son el impacto de la salvación en mi vida? Y con esto concluyo. Es que tenés una nueva identidad. Decirle de lado, tengo DNI nuevo. Tengo DNI nuevo. Y el otro diga, no importa que es importante. No, si tengo nueva identidad, dice la Biblia en 2 Corintios 5, dice, si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Así que Elvio ya no es Elvio de antes. Ha nacido de nuevo en el nombre de Jesús. Marco no es lo mismo de antes, el Marco del mundo, no. Es cristiano. Ahora nació de nuevo. Lo que marca la salvación es un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Y ahí va a tener que tener un ejercicio. Deje las cosas del mundo atrás. Déjese pasado atrás. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Ni lo nombre, es que lo vayan en el pasado. Y no permita que nadie le recuerde lo que usted fue. Porque el que está en Cristo, una nueva criatura es. Amén. Siempre habrá una persona que dice, pero vos sos el que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas de mi vida ya pasan. Amén. Ahora todas son hechas nuevas. Amén. ¿Y quién las hace nuevas? Él y usted en una sociedad. Hágase socio de Dios. Usted hace lo posible y Él hace lo imposible. Y este es el momento de creerle a Dios. Amén. Usted tiene una nueva identidad, pero además tiene una nueva vida. Es necesario que desarrolle los frutos del Espíritu Santo: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, lo que veníamos hablando recién. Hermano, los frutos que van a hacer crecer espiritualmente. ¿Cuándo quieren crecer? ¿Cuándo quieren ser de bendición a otras personas? Amén. Amén. Qué lindo, qué hermoso, ¿o no? Imagínense su compañero de trabajo, su pariente convertido a Dios, ahí entregado a Dios. Uy, yo quiero ver eso en mi vida. ¿Cómo lo van a ver? Lo tengo que invitar a la iglesia. Gloria a Dios, invítelo. Y la segunda opción es: llévele usted a la iglesia de Dios. ¿Escuchó? Téngale, tráelo, llévele usted. ¿Cómo hago, Santiago? Lo invito a usted, conectamos los parlantes en mi casa. No. Su vida es la iglesia que ellos conocen. Amén. Sí, sí. Ahora la pregunta es: ¿qué iglesia está viendo? ¿Están viendo una iglesia comprometida, santa, amorosa con sus pecados? ¡Sabida! Y después, gloria a Dios. ¿Cómo estamos? Mire, que a mí me cuesta. No es que a mí me quede debiendo algo, plata en el trabajo, y digo, oh Padre, comeremos esta semana. Nada del cielo. Tengo sangre en la vena. La pienso también. Y es saber lo que parece el fruto del Espíritu Santo, que te ayuda y que también te enseña que si es necesario, Él va a hacer llover maná del cielo. Amén. Pero no he visto el justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Dios provee, Dios bendice a los que le buscan. Amén. Confía en Dios, descansa en Dios.
Y por último, y el último versículo, y esto es una promesa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos. ¿Qué significa regenerar? Ser hecho a un gen original. El milagro de la salvación es que usted va a terminar siendo la versión que Dios planificó para su vida. Amén. Nosotros cuando nacemos nos vamos desviando de Dios, nos vamos alejando de Dios, nos vamos pervirtiendo de Dios, pero la salvación tiene un milagro maravilloso, que Dios te va regenerando, Amén. te va cambiando, va transformando tu vida para que te vuelvas la versión propia, versión tuya que Dios siempre soñó. Amén. Gloria a Dios. Lo que Dios siempre quiso y el mundo te quiso robar, en el nombre de Jesús y a través de la salvación vos podés volver a ser lo que Dios siempre planificó para tu vida. Una persona plena, una persona feliz, una persona bendecida, una persona agradecida, con una familia transformada. Porque podremos decir, como dijo José, lo que ustedes planificaron para el mal, Dios lo transformó en el bien. Amén. Mira cuando te pares delante de tu familia, de tus amigos, de tus empleados, de la gente que trabaja con vos y le diga lo que ustedes planificaron para el mal, Dios lo transforma en bien. Amén. El Espíritu Santo te está hablando esta noche. Y es momento que tomes una decisión. No volverte evangelista, sino decir: Señor, reconozco mi pecado. He vivido una vida lejos tuyo, que ahora entiendo lo que significa la salvación. Ahora doy ese primer paso. Ayúdame a ser salvo. Ayúdame a entregar mi vida.